Bueno, estamos en vivo en Noticias Paraguay y ya está con nosotros en los estudios de Noticias Paraguay el doctor Guillermo Bordón para hablar un poco de temas que tienen que ver con derecho y con familia sobre todo. Doctor, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Cómo está, Enrique? Bien, doctor, queremos hablar hoy de la prestación alimentaria. Primero, ¿qué es la prestación alimentaria? ¿En qué consiste esa obligación? ¿En qué consiste ese derecho? ¿Qué es la prestación alimentaria? Mira, Enrique, la prestación alimentaria es un derecho que tiene el niño de ser asistido desde que es concebido hasta que adquiere la mayoría de edad. Entonces es un derecho a la vida, en la Constitución Nacional ya está establecido eso, Enrique. Entonces la ley lo que hace es velar, ¿verdad? Que la persona desde que es concebida hasta que sea mayor de edad tenga forma de sustentarse, no solo en alimentos. Si le dice prestación alimentaria, eso también abarca lo que es la vestimenta, medicación, la educación misma, ¿verdad? Entonces todo eso debe estar incluido en la prestación alimentaria. O sea, la prestación alimentaria no es solamente alimentos, o sea, no es solamente comida. No. Mucha gente quiere pagar con alimentos la prestación alimentaria, ¿verdad? Tiene que ser con plata. Tiene que ser con plata. La ley establece que sea con dinero. Y es para el papá. El papá también puede ser para la mamá, para cualquier persona que tenga custodia de una persona. Generalmente la patria potestad está entre los padres, ¿verdad? Pero entre el hombre y la mujer, pero a veces la custodia lo tienen los abuelos por el fallecimiento de los padres. Y si ellos no cumplen, cualquiera puede denunciar eso por incumplimiento del deber legal alimentario y eso tiene una pena muy elevada en nuestro código. O sea, digamos, básicamente los casos más comunes son cuando hay una separación entre los padres, la mamá se queda con el hijo o con la hija y es el papá el que tiene que dar la prestación alimentaria. Ese es el más común. Caso más común. Sí. Entonces el papá lo que tiene que hacer es dar un monto de dinero por mes. Exactamente. ¿Ese monto de dinero cuánto es? Bueno, la ley establece como mínimo 25% de los ingresos de la persona. Incluyendo el salario mínimo. Incluyendo es el mínimo. O sea que para una persona que quiere prestar alimento a sus hijos, lo mínimo es el 25% del salario mínimo que tiene que estar dando. ¿Por hijo? Claro, porque la ley no prevé que una persona gane menos que eso si está trabajando. Claro. Entonces, si una persona gana salario mínimo, lo mínimo que estaría recibiendo una persona, o sea, el niño sería 500.000 guaraníes con el salario mínimo vigente de hoy. Claro, ese es, digamos, una obligación que tienen los padres con el niño. Con el niño. No con la otra, con su expareja en este caso. No. Y en este caso sería 25% de su salario por cada niño. No. Esa es buena pregunta, Enrique. Eso depende mucho de cuántos hijos tenga el que va a prestar alimento. En este caso, pongamos como ejemplo el padre va a prestar alimento a 3 hijos. Sí. Entonces el 25% se estaría dividiendo entre los 3. Pero eso es el mínimo. Puede llegar hasta el 50% del salario. ¿Y cómo se determina eso? El juez determina eso. El juez determina, el abogado demandante puede solicitar eso. Por ahí hay niños que requieren cuidados especiales, ¿verdad? El costo de vida de un niño con cuidados especiales es superior al de un niño normal. Entonces, el juez puede aumentar hasta 50% del salario del el máximo del 50%. El máximo del 50%. Y el mínimo 25% y depende del criterio del juez. Exactamente. Directamente. Menos de 25 no se admite. Correcto. Pero puede ser, por ejemplo, que tenga un señor gane salario mínimo, 2 millones de guaraníes, redondeando. Y tenga 4 hijos y se le saque 500.000 guaraníes que tienen que irse entre 4 hijos. Entre 4 hijos. Lastimosamente es así. Está mal, eso está mal. Sí. Esa es nuestra legislación actual. No puede cubrir todo. Claro, porque no puede. O sea, realmente si debería cubrir con el 25% a cada hijo, con 4 hijos ya tendría los 2 millones que él gana y no se va a poder sostener también, ¿verdad? Claro, yo entiendo, digamos, en casos donde el salario sea, qué sé yo, de 20 millones de guaraníes, ¿verdad? Y le sacás el 25%, igual me parece que es injusto, ¿verdad? Es de tu hijo, pero dentro de todo es un monto importante que podría ayudarle a no tener el mismo nivel de vida tuyo. Igual me parece una sinvergüenceada, pero por lo menos... pasa muchísimo. Por lo menos es mucha plata, digamos, sí, ¿verdad? Es lo común ahora.
tiene muchos hijos, se tiene que diluir y a veces el que está con la custodia, sea la mamá o el papá, a veces tiene que hacer magia Pero claro, para claro, poder cubrir todo, ni siquiera para la comida realmente no alcanza. totalmente. Es una realidad, ¿verdad? Es injusto. Sí. Y, digamos, el que no cumple con la prestación alimentaria se puede ir a la cárcel. Sí. El artículo 225 del Código Penal establece hasta 5 años de cárcel para el que no cumple. Esta semana se le condenó a una persona a 4 años de cárcel, pues tenía que pasar Mira. un monto de 300.000 que le habían impuesto en el 2015, no cumplió, y ahora tiene que pasar 4 años en cárcel. ¿Cuánto tiempo no pasó la prestación para que se le...? Y 2 años, 2 años, hasta el 2017. O sea que 2 años tuvo deuda de prestación alimentaria Se fue a la cárcel. y es cárcel eso. Sí. Y 4 años de cárcel. bueno, pues igual de todas formas el niño tendrá la justicia de verle al padre en la cárcel, pero no va a tener la plata tampoco. No, esa parte realmente ya no cubre las necesidades del niño, Claro. sino la irresponsabilidad del Exactamente. actor, ¿verdad? Ah, mira, 4 años de cárcel. 4 Y esta años. semana hubo esa condena. Esta semana estuve en la fiscalía, la fiscal Teresa Rojas, creo que. Ah, mira, no te puedo Por creer. la- Y hay muchos casos de gente que va a la cárcel por eso. Muchos están. A veces cuando llega a esa instancia comienzan a ponerse al día, comienzan a vender todo para no ir a la cárcel. Claro, Eso es real, yo soy testigo personal de eso, de que hay gente que vende su vehículo o propiedades para ponerse al día con todo lo que Claro. tiene lo que nosotros llamamos retroactivo, ¿verdad? Ah, porque tiene que pagar todo lo que debió. Te explico esa parte, Enrique, Sí. para que la gente sepa lo que es el retroactivo. Retroactivo es lo que una persona dejó de dar desde el inicio de la demanda. Hay gente que quiere demandar cuando la criatura tiene 10 años y piensa que esos 10 años se va a abonar. No es así. Recién cuando demanda, ahí comienza a correr el plazo para el retroactivo. Porque en el tiempo de la demanda a veces pasa 3 años hasta que se resuelve y todos esos 3 años que no pasó, Tiene que pagar. tiene que pagar. Y ponerle que sale, siempre hablando del caso del sueldo mínimo, siempre hablando de 2 millones. Se le da el 25%. Tiene que pagar 500.000 multiplicado por cada mes del año de cada año que no pagó. Así es. Y si pasa un tiempo determinado, ya no hay forma de negociar, cárcel directo. No, cárcel. Si no se pone al día con eso, pasa a incumplir una resolución judicial y ahí se va En este hasta caso- 5 años puede ir. Claro, en este caso el hombre que fue a la cárcel fue porque no pudo más pagar, o sea, no tenía dónde sacar. Y realmente no sé el caso cómo fue, pero probablemente no habrá tomado en serio el juicio, ¿verdad? No, habrá pensado que iba a terminar en el Paraí y hay fiscales que son muy duros y le van a enviar a la cárcel, Claro, porque sin dudar. En el derecho no hay cárcel por deudas, salvo en este caso. Exactamente. Esta es la única excepción, ¿verdad? Sí, en verdad que sí, esto realmente no es una deuda, ¿verdad? Es un derecho que está Claro. en la Constitución Nacional, ¿verdad? No tiene un tinte crediticio, ¿verdad? En ese caso sí no hay prisión por deuda. Claro. Pero cuando uno le niega el sustento a su hijo, ¿verdad? Entonces está incumpliendo el artículo número 4 de la Constitución, dice el derecho a la vida. Y ahí ya entra la maquinaria penal a poner sanciones, en este caso hasta 5 años puede ir. Y hay personas que han sido condenadas por 5 años, ¿verdad? En casos más graves. Mirá vos. Sí. Doctor, y cambiando un poco, digamos, ya hablamos de los incumplidores, hablemos de los que quieren cumplir. O sea, un matrimonio, se divorcian, tienen un hijo de 2 años de edad y dicen, bueno, yo voy a cumplir con la prestación alimentaria que me exija la justicia. ¿Cómo se hace ese proceso? Porque yo no puedo, o sea, puede que haya un riesgo de que se estén pasando la plata, después dicen, no, yo esto no te voy a reconocer como legal. Al haber ya una controversia, digamos, es mejor hacer las cosas en orden y como exige la ley. ¿Qué es lo que dice la ley al respecto? Bueno, te explico, Enrique. Justamente este artículo 225 que habla del incumplimiento, establece en el primer inciso, dice que las personas pueden ser demandadas aún sin resolución judicial. O sea, por incumplimiento neto uno ya puede ser demandado, ¿verdad? No hace falta una resolución judicial. La pena es menor, ¿verdad? Entonces, lo que yo recomiendo a las personas, ¿verdad?, es que se valga de un método probatorio,
¿verdad?, de que está cumpliendo, yo recomiendo hay padres muy responsables. Dicen, bueno, me separé de mi esposa, quiero pasarle a mi hijo, ¿qué tengo que hacer? Y lo que podría hacer una persona en ese caso es abrir una cuenta corriente en cualquier banco de plaza, ¿verdad? Con 100.000 guaraníes, a veces una caja de ahorro ya puedes abrir, con el cual te dan una numeración de caja de ahorro. Que esté la caja de ahorro a nombre de la persona que está con la custodia del niño, ¿verdad? Entonces van a una escribanía y dejan sentado de cuánto él va a pagar y en qué caja de ahorro va a depositar. Entonces, si mensualmente está depositando en una caja de ahorro en el cual hay un acuerdo que dice que si yo deposito en esa caja de ahorro estoy cumpliendo, ¿verdad? Entonces, en el día en que a alguien se le ocurra denunciarle a él, mira, yo estoy cumpliendo. Tengo forma de probar, claro. Una escribana avaló nuestro acuerdo, un banco está sacando boletas de depósito que dicen que yo estoy depositando. Entonces con eso uno se blinda, ¿verdad? Es un padre responsable y quiere también un blindaje en contra de su pareja que por ahí quiere perjudicarle, claro. ¿verdad? Entonces, para hacer eso... ¿Y cuál sería el monto ahí, doctor? Eso ya quedaría en un acuerdo entre la pareja. Que conviene dejarlo por escrito también. Claro, eso tiene que estar en el acuerdo por escribanía. O sea, nos separamos, decimos, bueno, yo te voy a dar 2 millones de guaraníes. Y no importa qué porcentaje del salario sea. No importa, es un acuerdo. Porque es un acuerdo entre las partes. Bueno, te doy 2 millones, firmamos esto, yo voy a depositar todos los meses en tal banco, entre tal fecha y tal fecha, y vos retirás ahí, esto está avalado por instrumento público, en la escribanía, ahí está acordado. Sí. Si se deja de cumplir con eso, puede venir una demanda. Puede venir una demanda, porque eso es un acuerdo entre las partes, no viene a ser una deuda propiamente dicha, ¿verdad?, por el cual se puede demandar ese acuerdo, ¿verdad? Si deja de cumplir, entonces la otra persona va a demandar en el fuero de la niñez. Y si el acuerdo fue por una persona que ganaba un sueldo mínimo, hicieron el acuerdo, pues el acuerdo era por 200.000 guaraníes, era menos del 25%. Para el juzgado, hasta que no se demande, hasta que no entre una demanda, la persona está cumpliendo. Como el ejemplo que te di de la criatura de 10 años, que su mamá, bueno, ahí se dio cuenta que tiene que demandar. Para la ley, todo ese tiempo le estuvo cumpliendo, porque no se accionó, pues. Correcto, o sea, si hay que entregó menos del 25%, no importa, no se demandó. No se demandó, entonces quiere decir que las partes estaban conformes y que él estaba cumpliendo, ¿verdad? Se presume eso. Correcto. A ver, nuestro compañero Dante Melgarejo tiene ganas de hacer una consulta. Dante, ¿qué tal, doctor? ¿Cómo le va? Buenas tardes. Hola, en realidad Dante. Quiero transferir algunas consultas que me están haciendo a través de la línea del teléfono, la gente que está viendo el canal. Una de ellas, la más insistente, acaba de ser respondida de alguna manera, porque hay personas que dicen que de repente llevan años cumpliendo un acuerdo, pero salta una discrepancia y a partir de ahí se instala como una cuestión judicial y puede ser que una de las partes niegue que se esté cumpliendo. Por eso, de alguna manera, lo acaba de decir el abogado, lo importante es documentarse, si es posible hacer un acuerdo por escribanía. Lo que están preguntando y algo que quiero transferirle al abogado es si se puede dar a la inversa, es decir, si un hombre puede reclamarle a su expareja, a una mujer, transferirle cierta cantidad de dinero como prestación alimentaria. ¿Se puede dar? Y si hay esos casos, doctor. Dante, se puede dar porque la mamá también tiene patria potestad. Todos los que tienen patria potestad están obligados, ¿verdad? Pero los casos son relativamente muy pocos con respecto a lo que hay con respecto a los hombres, ¿verdad? Generalmente es la mamá la que se queda con los hijos, ¿verdad? Pero cuando se da la inversa, el hombre tiene todo el derecho de accionar a favor de su hijo, porque lo representa, porque el niño es menor, no tiene derecho de accionar a nombre propio, entonces su representante legal, que es el que tiene la custodia, acciona y pide al otro representante que pase su parte que le corresponde. Sin importar si el papá esté bien económicamente, al tener la patria potestad de alguna manera de la criatura de una o dos o más, puede reclamarle a su pareja, sobre todo si entendemos que la mujer de alguna manera está trabajando, tiene ciertos ingresos importantes. Por ahí va la mano, doctor. Sí, siempre hay que ver los medios probatorios para saber cuánto puede
solicitar un abogado a otro, porque muchas veces las personas no tienen un ingreso fijo mensual, ¿verdad? A veces son trabajadores independientes, ¿verdad? Pero por ahí pueden tener facturas, ¿verdad? Son tributantes, entonces ellos pueden demostrar de esa manera cuánto está percibiendo por mes una persona y solicitar como mínimo el 25%, ¿verdad? Los abogados están capacitados para ver la mejor forma para su cliente, la mejor forma probatoria de demostrar el ingreso de la otra persona, ¿verdad? Muchas veces hay gente que se dice, bueno, me declaro insolvente y no voy a pagar nada. Claro. Esa es una clásico. clásica. Entonces, existen los métodos, ¿verdad?, probatorios para que esa persona pueda cumplir. Inclusive, la responsabilidad puede pasar a los ascendientes en ciertos casos, ¿verdad? Gracias, doctor. Eso, repreguntar más lo que justamente preguntaba Dante. ¿Cómo eso es, doctor? Si ponerle un papá, no, yo no trabajo, a mí me mantiene mi mamá y tengo un hijo y me demanda la mamá. ¿Qué hace ahí? Entonces el abogado puede solicitar eso al juez, ¿verdad? Que la responsabilidad pase en línea directa a los ascendientes. ¿A la abuela o al abuelo? Al abuelo o a la abuela, ¿verdad? Ah, mira. Y si ellos aceptan, ahí mismo ya se realiza o el juez le designa como, una obligación. como alimentante, sí. ¿Y si tiene un hermano mayor de edad? Sí. ¿Pasa, digamos, al hijo del insolvente o siempre es ascendiente? Siempre es ascendiente. La responsabilidad nunca desciende. No, sí. O sea, ponerle que el señor tiene un hijo de 22 y también un hijo de 3. Sí. Y el problema es con el hijo de 3, que digamos, la mamá está reclamando el monto. Exactamente. El señor se declara insolvente y la deuda tendrá que pagar el papá del señor, no el hijo mayor del señor. Sí. Si están en la posibilidad de pagar, entonces solicita al juez eso. Ah, mira. ¿Y qué pasa cuando hay un problema internacional? Una consulta también que nos hacían. Cuando el papá está afuera, está en el exterior, y la mamá le presenta la acción y bueno, o llegan a un acuerdo. ¿Cómo se hace esa transferencia? Bueno, si el acuerdo es privado, como habíamos hablado, ¿verdad? No importa con una tanto. transferencia a través de cualquier empresa que haga giro internacional, se puede realizar, ¿verdad?, sin problema. Eso no hay. Pero puede ocurrir el caso de que el papá no quiera saber nada de su hijo y se va a otro país, Sí. ¿verdad? Entonces la mamá tiene que accionar de igual manera. En el momento que acciona, comienza a correr el retroactivo. Y acciona en Paraguay. Acciona en Paraguay, por supuesto. Entonces, cuando el juicio llega a su etapa final y él tenga que presentar los pagos y no lo hace, entonces va a la parte penal, él ya tiene una causa penal abierta en el país y eso ya puede ser transferido al plano internacional. Claro, no es por una causa civil de deudas, es una causa penal. Ahí está, esa es la diferencia. Sí, todos los caminos van otra vez ahí. A lo penal, Sí. exactamente. Bueno, doctor Guillermo Bordón, pasamos también su número de teléfono para que, por si alguien tiene alguna consulta, quiere contactar con él también. Doctor, muchísimas gracias por estar con nosotros de vuelta acá, por aclararnos todas estas dudas que realmente eran y muchas respecto a un tema tan importante como la prestación alimentaria. Ok, está bien, Enrique, cuando quiera, cuando guste, estamos a la orden. ¿Cómo te encontramos en redes sociales? Guillermo Bordón Mencia. En Facebook. En Facebook. Bueno, ahí ya está. Para la gente que necesite, Guillermo Bordón Mencia en Facebook. Gracias, doctor.